estábamos por ingresar al punto de impedancia. Ah, ya. Bueno, entonces, fíjense qué es la impedancia. Dice, se define como impedancia de un circuito en el dominio de las frecuencias a la suma de la resistencia más la reactancia en forma compleja. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de impedancia ya es cuando hablamos de un circuito que tiene resistencia, inductancia o capacitancia. ¿Ya? Entonces, este es el circuito original donde el voltaje está en función del tiempo, y este es el circuito que se llama el circuito en fasores o dominio de frecuencia, donde fíjense la diferencia. Aquí está en función del tiempo y aquí ya está en función de los fasores, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la impedancia? Leyendo el circuito aquí, fíjense, es la suma, dice, de la resistencia más la parte compleja o imaginaria de la reactancia. En este caso, esto es la reactancia inductiva y esto es la reactancia capacitiva, ¿ya? Y ya vimos ya en el tema 7 lo que era reactancia, ¿no es cierto? Así, ¿ya? R es resistencia, esto se llama reactancia inductiva y el otro se llama reactancia capacitiva. ¿Cómo se calcula la reactancia inductiva o capacitiva? Fíjense, ya vimos ya, ¿no? 1 sobre velocidad angular por capacidad, o 1 sobre 2pi la frecuencia, que es la velocidad angular, y por C. Y la reactancia inductiva, 2 por pi por frecuencia por inductancia, ¿no? Entonces, esto de aquí es velocidad angular para ambos, ¿ya? Entonces, eso era la forma de calcular la reactancia capacitiva o inductiva para, obviamente, reemplazarlo en la impedancia. Entonces, eso es la impedancia. Y hablamos de impedancia cuando ya tenemos un circuito RLC o RL o RC o RL, ¿no? Entonces, eso es impedancia. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces con impedancia. Cuando tengo un circuito resistivo, la impedancia es igual a la resistencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la reactancia se hace 0, ¿ya? Recuerden que la impedancia es igual a la resistencia más la parte compleja o imaginaria de XL menos XC. ¿Ya? Entonces, si todo este componente no existe, es 0, por lo tanto, la impedancia es igual a R, dice, ¿no? Entonces, eso es obvio, ¿no? Es obvio en un circuito que solamente tiene resistencia. ¿Ya? Ahora, un circuito RL, fíjense, un circuito RL, ¿quién me puede decir cómo será la impedancia de un circuito RL, a ver, matemáticamente? Sería Z igual a R más XL y JX. R más JXL, exactamente eso, ¿no? Entonces, eso es la impedancia en un circuito, RL, ¿no? En un circuito RC, ¿cómo será? Sería Z, la impedancia es igual a la resistencia menos imaginario de la reactancia capacitiva. Ya. Y obviamente cuando ya están todos los componentes, es como había dicho al principio, ¿no? R más JXL menos XC. Entonces, eso es la impedancia en diferentes. Esta es la forma genérica, ¿no? Fíjense, de aquí podemos eliminar cualquiera de los tres, ¿no? O sea, si no tiene resistencia, lo eliminamos y queda JXL menos XC. Si no tiene XL,
lo eliminamos, queda R menos JXL. Si no tiene este componente que era R más JXL, entonces esta es la forma más genérica de la impedancia. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces eso es la impedancia. Y ahora vamos a ver qué es la admitancia. Se llama admitancia a lo inverso de la impedancia. ¿Y cómo se define inverso en un número complejo? Inverso es 1 sobre Z. Z es impedancia, ¿no es cierto? Entonces la admitancia es 1 sobre R más JX. X puede ser reactancia inductiva, reactancia capacitiva o ambos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo convertir este nuevo número complejo en una parte real y una parte imaginaria, haciendo obviamente el procedimiento matemático de cómo eliminar el denominador de tal forma de que me obtenga un número real y un número imaginario. Entonces, la admitancia es igual a un número real más un número imaginario, va a salir, ¿no es cierto? Y G se llama conductancia, ¿ya? G se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia, ¿ya? Entonces, voy a tener dos componentes nuevos, conductancia y susceptancia. Solamente eso se habla en admitancia. La admitancia es lo inverso de la impedancia. Entonces la conductancia, fíjense, ya dijimos aquí que es lo inverso de una resistencia, lo inverso de la resistencia, y la unidad con la que se mide la inductancia es el siemen. Y así es como se calcula, la conductancia. R sobre R cuadrado más X al cuadrado cuando tengo un circuito RLC, ¿ya? Y la susceptancia, fíjense, también se mide en siemen y se calcula de esta forma, ¿ya? Menos X sobre R cuadrado más X al cuadrado. Eso es la susceptancia. ¿Preguntas sobre estos dos nuevos conceptos? Sabemos que R es el valor de resistencia, entonces X terminaría siendo el valor de la capacitancia o ¿cómo es? De la ¿Reactancia inductiva o capacitiva? Ajá, Exactamente es. X puede ser reactancia inductiva o capacitiva o ambos, ¿ya? Vale. Para no hacerlo muy largo, ¿ya? Para no Vale. hacerlo muy largo, se colocó X, o sea, X es igual a XL menos XC. Vale. ¿Ya? Vale. Muchas gracias. O sea, puede ser lo uno, lo otro o ambos, ¿ya? ¿Qué otra duda más tienen? Bueno, entonces hay nuevos conceptos que es conductancia, susceptancia y admitancia, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo son las impedancias en serie, ¿ya? Cuando tengo dos o más impedancias en serie, yo puedo reemplazar las impedancias por una sola impedancia, pero hay también algunas propiedades que ya lo vimos en el tema número 4. La corriente que circula por una impedancia en serie es la misma, ¿ya? La corriente que circula por una impedancia en serie es la misma. Por lo tanto, en un circuito en serie hay una sola corriente, ¿ya? Eso es la propiedad de impedancias en serie. Ya después tengo el voltaje. Fíjense el voltaje, ¿no es cierto? Los voltajes ya no son iguales, ¿no? En cualquier conexión en serie, los voltajes ya no son iguales. Ya esa es la segunda propiedad de impedancias en serie. ¿Ya? Caída de voltaje, fíjense, ¿cómo se calcula la caída de voltaje?
Fíjense, igual que la ley de Ohm, ¿no es cierto? Multiplicando corriente por impedancia, ¿ya? ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué pregunta tenía? Son lo mismo que, o sea, son lo mismo para hallar la resistencia, igual en la fórmula creo que son, ingeniera. Como fórmula sí son las mismas, ¿no? Pero la impedancia, recuerda que la impedancia es un número complejo, ¿no? Esa es la diferencia. Sí. Es la misma, ¿ya? Entonces la otra propiedad se llama circuito equivalente, igual que la anterior, ¿se acuerdan o no? Todas las impedancias en serie las puedo reemplazar por una sola impedancia, ¿ya? Todas las impedancias en serie las puedo reemplazar por una sola impedancia que se llama impedancia en serie. ¿Y cómo se calcula la impedancia en serie? Fíjense, se calcula de esta forma, ¿no? Y si yo analizo, a ver quién puede comparar cómo son los resultados, ¿no? ¿Cómo son los resultados entonces de la impedancia en serie? Son igual que la resistencia, ¿no es cierto? Sí. Sí, es. ¿Ya? Entonces, si se pueden conectar en serie, también se pueden conectar ¿en qué? En paralelo. En paralelo, fíjense, en paralelo son las mismas propiedades, ¿ya? Que resistencia en paralelo. La corriente total es igual a la suma, ¿no? Es en paralelo. Los voltajes son iguales, ¿no? En paralelo. La corriente se calcula aplicando la ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre impedancia, ¿ya? El circuito equivalente es un circuito simple y donde la impedancia equivalente se calcula, fíjense, de forma inversa, ¿ya? Entonces, esas mismas propiedades nosotros las vimos en resistencia, por lo tanto son las mismas, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre impedancias en paralelo? Todo claro, Inge. Bueno, entonces es más fácil. También podemos conectar mixto, ¿no? Pero no vamos a ver las propiedades porque ustedes ya lo saben. Simplemente hay que, cuando tengo mixto, hay que sumar lo que están en serie con paralelo y viceversa, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo
para que quede claro de impedancias en serie y paralelo. Para eso aquí tengo un circuito mixto, ¿no? Que he hecho impedancias en serie y en paralelo para que se mejore. Entonces aquí tengo, fíjense, en el circuito original que está en dominio del tiempo. El voltaje es una corriente alterna, es raíz de 2, 230, omega t 2 pi. Tengo las resistencias y las inductancias y las capacitancias y me pide calcular ¿cómo se dice? La impedancia, ¿ya? Para calcular la impedancia, yo primero tengo que transformar, por ejemplo, voy a hacer aquí esta transformación que voy a llamar XL1, o sea, tengo que transformar la inductancia en reactancia inductiva, ¿no es cierto? Y la reactancia inductiva, ¿se acuerdan que era igual a 2 por pi? ¿Qué más era? Por la frecuencia. Por la frecuencia y por la inductancia. Entonces, reemplazando aquí, fíjense, voy a tener 2 por pi por frecuencia. La frecuencia es 50, por lo tanto aquí va a dar 100. 2 por 50 son 100 pi. Y la inductancia es 5 milihenrios, que vendría a ser 0,0, no sé si es un 0 más, a ver, 5, no, ahí nomás creo que no, 0,05 henrio. Y ahí está la reactancia inductiva. Y lo mismo tengo que hacer con los demás componentes, ¿no? Entonces, aquí tengo la reactancia inductiva. De la misma forma tengo que hacer con los demás componentes, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer con cada uno, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, 2 por pi por frecuencia sería 2 por 50, 100. No sé cuánto sale esto, por ejemplo, para tener una idea, ¿eh? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Disculpe, ¿es 100 pi por 0.05? Sí. Me sale 5 pi. Ya 5 por pi, ¿cuánto es? 15.70. Ya. Ya, ahora 5 milihenrios 005, ¿no? Eso, bueno, hay que dividir entre 1000, ¿no? 5 milihenrios, 5 entre 1000, creo que un 0 más me falta, creo. ¿Es así o no? 1.57 entonces. Esa es la inductancia, 1,57, ¿ya? ¿En qué se mide la inductancia? ¿Se acuerda o no? En henrios. No, ohmios. Estaba confundiendo con la susceptancia. No. Se mide en ohmios. Bueno, ya tenemos un valor, vamos a ver si están bien en la siguiente. Entonces hay que convertir cada uno de las inductancias y capacitancias, hay que convertir a reactancia. Vamos a ver aquí la conversión, entonces. ¿Ya? Entonces, para ello tenemos que convertir el circuito en fasores, ¿cierto? Aquí tengo la impedancia Z1, Z2, Z3, Z4, ¿no? Y tengo 4 impedancias. Podría haber hecho con 3 impedancias, no hay problema, ¿no? Pero bueno, aquí podemos hacerlo con 4, por decir, no hay problema, ¿ya? Entonces, primero convertimos el voltaje en fasores. Recuerden que el voltaje se toma el módulo y el ángulo, entonces sería 2 por 230 es el módulo y el ángulo era 60 grados, ¿no? Esto de aquí voy a retroceder para que vean de dónde sale raíz de 2 por 230, ¿no? Aquí está, miren, ¿no es cierto? Es
Raíz de 2 por 230 es el módulo. Esto de aquí. Y esto es el ángulo, ¿no? Pi tercios, 180 entre 3, ¿cuánto es? 60, ¿no? Entonces de ahí sale el fasor del voltaje, ¿no? Ya 60 grados y raíz de 2 por 30. Esto haciéndolo a número complejo sería 162 más J 281 voltios. Entonces ya tengo calculados el voltaje, ¿eh? La reactancia inductiva, voy a empezar con el primero que está aquí, XC1, ¿no? Es 1 sobre velocidad angular por capacidad 1, 1 sobre 2 por pi por 50, y la capacidad 1 era 2 o 5 por 10 a la menos 6 faradios, eso me da 637 ohmios. La capacitancia 2, haciendo el mismo cálculo, me sale en 1061 ohmios, y la capacitancia 3, 796. Ahora vamos con las inductancias, ¿no? Que ya sacaron un valor ustedes, y está aquí, que era, su compañero ya nos dictó, ¿no? 1,6 ohmios, 2 por 50, que es la frecuencia por pi, y por 5 por 10 a la menos 3 henrios, que equivale a 5 milihenrios. Eso es igual a 1,6. Ahora tengo la inductancia 2. Lo mismo, ¿no? Inductancia 2 me sale 3.14 ohmios. Entonces ya he convertido todo a reactancias. Por lo tanto, ya puedo calcular las impedancias, ¿no? Para hacer un ejemplo y seguir a la siguiente página, por ejemplo, le voy a poner aquí un ejemplo. La impedancia Z1. Matemáticamente, ¿cómo va a ser aquí viendo este rectángulo? A ver, ¿a qué va a ser igual matemáticamente a la impedancia Z1? ¿Quién me puede dictar cómo? A la resistencia 1. Es resistencia 1 más imaginario J, paréntesis, que la suma de la reactancia L1 menos la reactancia capacitiva 1. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Y aquí reemplazo valores, ¿no? R1, ¿cuánto era R1? No sé. Estaba atrás, creo. A ver, vamos a ver R1, aquí está. 5, 5. Era 5, ¿no? Esto era entonces 5 más J. Y aquí está la diferencia, ¿no? XL1 vale 1,6, ¿no? Menos XC1, que es elevado, menos 637, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a salir la impedancia Z1, por ejemplo? 5 menos J, ¿cuánto? Casi lo mismo, ¿no? 35 más o menos, ¿no? 635, 36 por decir, ¿no? Así sería, ohmios, ¿no? Entonces, no sé si está claro cómo se calculan las impedancias con estos valores que tenemos aquí. Sí, está claro. Ingeniero, está claro. Ya, entonces lo mismo tenemos que hacer con Z2. Aquí podemos haber hecho también uno solo, ¿no? Una sola impedancia, por decir, de todo el ramal, pero lo hemos dividido en dos. Ustedes podrían haber hecho una sola impedancia. Ya, se puede, por si acaso. Ya, entonces así se calculan las impedancias. Sí. Porque sería en serie, ¿no, ingeniero? Si lo separamos en dos impedancias. Así es, podríamos haber hecho una sola. O sea, Z2 hubieran llamado a todo, pero lo hemos hecho en dos partes para que se entienda, pero pueden hacerlo ustedes en una sola, ¿ya? Bueno, entonces lo mismo va a pasar con Z2, ¿no? El mismo procedimiento, ¿ya? Esto voy a borrar. Z1 ya calculamos, ¿no es cierto? Z2 es R2 más JXL2. Z3 es R3 menos JXL2, sale tanto. Y el circuito, fíjense, ya va a quedar de la siguiente forma. Esto es Z1, ¿no? Que ya tiene su valor. Esto de aquí habían dos impedancias, ¿no es cierto? Que era Z2 y Z3. ¿En qué están conectados Z2 y Z3? ¿En qué estaban conectados? ¿Se acuerdan o no? Estaban conectados con resistencia, reactancia. No, conexión paralelo o serie.
Serie. Estaba en serie, se le suma, ¿no? Por lo tanto, fíjense, la Z2 y la Z3 que estaba aquí están en serie, y cuando están en serie se suman, ¿no? Y eso sería la impedancia equivalente de todo este ramal. Sumando así, fíjense, aquí podemos sumar sin necesidad de calculadora inclusive, ¿no? Sumamos estas dos, ¿cuánto sale aquí en números reales? ¿Cuánto sale? 6, ¿no es 6 cierto? más Y aquí 109. No, 164.14. No, 1064.14. es, ya, entonces sale 6 menos 1058 sería el equivalente 1, ¿ya? Entonces ahora ya tengo todos estos, las tres impedancias. ¿En qué están estas tres impedancias? En paralelo. ¿Y cómo es en paralelo? Así es el paralelo, fíjense, miren, ¿no? Así es la fórmula de paralelo, ¿ya? Y aquí ya necesitamos calculadoras y así, ¿no? Fíjense, porque aquí ya no se puede hacer, además se puede hacer a mano, ¿no? ¿Cuánto sale este valor? A ver, vayan calculando, yo vuelvo en un minuto, me he olvidado mi lápiz, ¿ya? Me dicen el valor, ¿ya? ¿Cuánto le salió a usted? ¿O nadie le está calculando? A mí me salió 1.22 menos 268.29 imaginario. Está bien, eso me salió igual a mí.
¿Cómo es, jóvenes? ¿Cuánto sale? Hola, hola. Jóvenes. A mí me salió 1.22 menos 268.29 imaginario. Ya, muy bien. ¿Lo hizo a mano o lo hizo con calculadora? Con calculadora, por suerte tiene esa función. Ya, está bien. Bueno, entonces ya para que vean, aquí entra bastante cálculo complejo, como se dice, ¿no? Entonces, vaya acostumbrándose a hacerlo más rápido, ¿no? Porque bastante vamos a ver en sus exámenes igual de este tipo de cálculos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el ejemplo que hicimos? No hay que hallar, al menos por mí. Bueno, ya sigamos entonces. Esto de aquí lo voy a dejar porque ya es, obviamente, ya ustedes saben lo más importante, ¿no? Entonces vamos a pasar a algo más importante, ya lo tienen ahí en la diapositiva, ya para no quedarnos mucho, como se dice en el ya, espérenme un minuto. Bueno, entonces, como ya tienen ustedes una idea de cómo es, ¿no es cierto?, la aplicación de los números complejos a circuitos a través de los fasores, ahora ya vamos a ver ya la solución de los circuitos de corriente alterna utilizando fasores, ¿ya? Entonces, me voy a ir directamente a uno un poquito más completo para que quede claro y así no tengamos duda. Este ejemplo, a ver, es muy sencillo.
Ya, aquí vamos a empezar, Ion. Ya. Entonces, las leyes de Kirchhoff en el dominio de los fasores, fíjense, ¿ya? Y aquí, si vemos como teoría, ¿qué dice? Las leyes son similares a los circuitos de corriente continua. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente se repite la metodología que hicimos en corriente continua. La sumatoria del voltaje igual a 0, la sumatoria de las fuerzas electromotrices igual a la sumatoria de corriente por impedancia, ¿no es cierto? Corrientes que entran igual a corrientes que salen en los nudos, por lo tanto son los mismos conceptos, solamente que aquí se trabaja con números complejos, ¿ya? Veamos un ejemplo así típico para que un poquito más complejo para que quede bien claro esto de la aplicación. O sea, esto es lo mismo la metodología que vimos en corriente continua, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas técnicas que ya la conocen ustedes, ¿no es cierto? Corriente de ramas, tensión en los nodos, y aquí hay un ejemplo típico de eso, por ejemplo, para que ya entremos directamente a la aplicación de los fasores. Dice aquí, fíjense, en calcular IX por el método de tensión en los nodos. O sea, el método de tensión en los nodos ya lo hicimos en corriente continua, ¿no? Por eso vamos a aplicar simplemente que aquí es en corriente alterna, ¿ya? Aquí tengo, fíjense, en el circuito 20 coseno de 4t, 10, esto está en dominio del tiempo, como se dice. Aquí no dice XL, ¿no? Esto es un ohmio. Entonces tengo que hacer lo mismo, ¿se acuerdan? Tengo que convertir esto a fasores. A ver, para ir adelantando, ¿cómo se convierte la fuente de voltaje en fasores? ¿Qué dato necesito aquí? A ver, ¿quién me puede decir? El módulo y el ángulo. Ya, ¿cuánto será el ángulo en este caso? A ver, ¿quién me puede decir? 0. ¿Cuánto? 0. 0, 20 y 0 grados, ahí está, ¿no es cierto? Ya, 20 y 0 grados. La velocidad angular, viendo aquí la ecuación, es 4 radianes sobre segundo. Con esa velocidad angular tengo que sacar esto de aquí de un Henry, por ejemplo. De un Henry, ¿cuánto sale? De un Henry, la reactancia inductiva es 2 pi omega por L. O sea, como ya tengo omega, sería 4 por 1, sería 4 ohmios. El de aquí, 0,5, fíjense, 0,5 sería 4 por 0,5, sería 2 ohmios. Y por último, esto de aquí, 0,1 sería 1 sobre omega C, sería 1 sobre 4 por 0,1, me sale 2,5 ohmios. Y aquí ya le pongo la J, ¿no? La J positiva o negativa, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Recién hemos sacado los valores aquí de fasores que se dice, no hemos hecho nada de lo que me di el ejemplo, o sea, hemos convertido esto de aquí, lo hemos pasado a fasores simplemente. Ahora ya recién tengo que aplicar el método de tensión en los nodos con estos nuevos valores, ya con esos nuevos valores que he calculado. Entonces, estos nuevos valores, ¿cómo se calcula aplicando el método de tensión en los nodos? Aquí están los valores ya, ¿no? Está J4 menos J2,5, J2, esto se mantiene, aquí está 20, 0. Aquí está la fuente dependiente, está la corriente que entra I1, I2, la corriente I3, ¿no es cierto? Entonces, para calcular por el método de tensión de los nodos, aplico la ley de Kirchhoff de corriente. Recuerden que el método de tensión de los nodos tengo que tener voltajes en los nodos desconocidos, y el voltaje desconocido viene a ser B1, ¿no es cierto? Que vendría a ser este de aquí, B1 y B2, esos son los voltajes desconocidos. Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1. ¿Qué corriente ingresa en el nodo B1? ¿Quién me puede decir? Ingresa I1, sale IX y sale I2. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué se hace después por el técnico de tensión de los nodos? Tengo que convertirlo, estas corrientes, tengo que convertirlos a voltaje, ¿no es cierto? I1, por ejemplo, aquí va a ser igual I1. Va a ser igual, recuerden, ¿cuál es mayor? ¿20 voltios o B1? ¿Cuál creen que es mayor de los voltajes? ¿20, 0 grados voltios o B1? 20 menos B1. Eso, 20 menos B1 sobre 10, eso es I1. IX, fíjense, está aquí, IX va a ser igual B1 sobre menos J2,5, que es la impedancia. Y la corriente I2 es igual
voltaje sobre impedancia, ¿no? El voltaje que hay aquí es V2 menos V1 sobre J4. Entonces, ¿qué se hace para eliminar estos J que están aquí abajo? ¿Por cuánto multiplico? Por 10. Por 10J, ¿no? Por 10J. Bueno, ya eso de lo menos, fíjense. Simplificando, tengo así. 1 más J5, paréntesis por B1, más J2,5 por B2. Y voy a llamar eso ecuación número 1. ¿Ya? Ahora hago lo mismo en el nodo 2. ¿Qué corriente ingresa en el nodo B2? La corriente I2 y la corriente de 2IX y sale... Es la corriente 2IX, que es de esta fuente, I2. Pero IX, fíjense, IX yo lo tengo aquí, eso es lo bueno de aplicar este método, ¿ya? Que IX, fíjense, esto de aquí, IX, ya lo tengo, miren, está aquí. A ver, aquí, ¿cuál será IX? ¿Cuál de estos dos valores será IX? Esto, ¿no? Esto en realidad. Todo eso es IX, ¿no? Entonces eso lo reemplazo aquí, 2 por todo esto. I2, ya lo tengo, I2, ¿no? I2 está aquí. Solamente me faltaría I3. ¿A qué va a ser igual I3? Fíjense, aquí viendo en el circuito I3. ¿A qué va a ser igual I3? A V2 sobre la resistencia, sobre la reactancia. Aquí igual simplifico, ¿no? Simplifico, fíjense, simplifico. Y voy a tener lo siguiente. Tengo esto de aquí y simplificando queda esto de aquí. Tengo la ecuación número 2. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Pero son números complejos, ¿no? Esa es la diferencia. Son sistemas de ecuaciones lineales, pero con números complejos. Esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Entonces, ahora ya aquí voy a esperar sus cálculos. ¿Cuánto sale la solución de estos dos ecuaciones que tienen números complejos, ¿no? ¿Cuánto será? Voy a esperar un minuto, ¿ya? Póngalo en HP Prime. Ahí creo que le bota rápido el resultado. ¿Cómo, Cal? ¿Cuánto sale? ¿Qué dijo? ¿Cuánto? No, yo le digo a mi compañero que usen HP Prime. Ahí lo bota el resultado fácil. En la calculadora ¿Qué es no se puede. HP Prime? ¿Qué es HP una aplicación. Prime? Es una aplicación. ¿Aplicación para celular? Sí, de calculadora. Aplicación para celular. Ese Sí, es el más sencillo de manejar en el celular. Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Cuánto sale entonces? ¿Cuánto sale en HP Prime, John? ¿Cuánto sale en HP Prime? A mí me salió para B1, me salió 18 más 6 imaginario. Y para B2 me salió menos 13.2 menos 4.4 imaginario. Ya aquí vamos a poner B1, ¿cuánto le salió? 18 más 6 imaginario. Ya. ¿Y B2? Menos 13.2. Ya. Menos 4.4i.
Bueno, entonces ya con eso podemos calcular la corriente IX, ¿no? Si yo analizo la corriente IX, ¿cómo se calcula? Está aquí, ¿no? IX aquí es igual a B1 sobre menos J2,5. Entonces, reemplazando, ¿cuánto sale la corriente IX? Hay que reemplazar aquí, ¿no? B1 sobre menos J2,5 sale 7,6 y el ángulo de 108 grados, ¿no es cierto? Eso sería el ejemplo. Bueno, lo importante es que si ustedes analizan, todas las fórmulas de corriente continua se repiten, simplemente que aquí se trabaja con números complejos, ¿sí? Esa es la única diferencia en fasores. Ahora, ¿cómo vuelvo yo al valor original? Veamos cómo volver al valor original con este valor de aquí, porque si yo quiero saber la corriente del dominio del tiempo, sería eso, miren. El 7,6 está aquí, el 4T es constante, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es constante? Es porque el generador no va a variar su velocidad con que está girando, ¿no? Porque esa es su velocidad angular, 4 pi radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Lo que varía es este de aquí, el otro dato es el ángulo. Por eso este valor de aquí, omega t, siempre va a salir el mismo valor para cualquier circuito que ustedes realicen, ¿no? En este caso es 4T, si aquí decía 220, sería 220, ¿no? Entonces, fíjense, así ya tengo la IX original, así ya como es en función de la onda de corriente alterna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? Ingeniero, lo trabajamos con complejo y después lo convertimos a fasores, ¿no es? No es necesario convertir, pero bueno, para que sepan, ¿no?, cómo es la corriente original. O sea, si trabajaba con ecuaciones diferenciales, me tenía que salir esto. Ya, simplemente para ver cómo se simplifica, ¿no es cierto?, el cálculo utilizando fasores, ¿no? Y por eso hoy en día se usan fasores para resolver circuitos de corriente alterna. La conversión es bien sencilla, ¿no? Si te analiza aquí, mire, ¿qué datos hemos? O sea, el dato que hemos reemplazado es simplemente este de aquí. Este y este de aquí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿por qué el dato de la capacitancia da negativo 2,5J? ¿Dónde? ¿Aquí? En la primera capacitancia ahí. Claro, porque la impedancia, la fórmula, Z, este no es Z, ¿no? Z es igual a R, ¿no es cierto? Así, ¿no? Más J, aquí es XL menos XC, así es la fórmula de impedancia. Si esto es 0, va a quedar menos JXC, por eso está aquí eso, ¿no? Ay, está bien, ahora entiendo, gracias. O sea, en capacitancia siempre es menos J, ¿no? Y en inductancia, bueno, más J, no se coloca el signo simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, resumiendo, porque hoy día es la última clase, o sea, todo lo que vimos en corriente continua se repite en corriente alterna, ¿ya? Voy a seleccionar un ejercicio más o menos complejo para que vean cómo es que se repite lo mismo, ¿ya? Puedo borrar esto de aquí, ¿no? Sí. Ya, voy a ir entonces aquí a un circuito así, aplicando fasores un poquito más complejo. A ver, no, muy sencillo está este de aquí. A ver, vamos a ir a otro. Ya ese de ahí lo voy a hacer, ya, ¿no? Ese que está un poco sencillo parece, pero bueno, no importa, ya, ¿no? Ya no es tipo examen todavía, está bien, ¿no? Ya. Bueno, pero tengo 4 mallas, mire, ya. Entonces me pide calcular el voltaje V sub 0 utilizando corriente de mallas. Tengo 4 mallas aquí. Aquí ya lo he puesto, ya fíjense en los valores ya con fasores, ¿no? Están con J y todas esas cosas. Ya. Entonces, fíjense, aquí, por corriente de mallas, dice, tengo las 4 mallas, están las mallas, aquí tengo una supermalla. Recuerden que la supermalla es útil cuando tengo fuentes de corriente, ¿no? Sobre todo, porque esto es corriente y al aplicar ley de Kirchhoff de voltaje está en voltios, entonces haciendo supermalla se simplifica porque no se lo toma en cuenta esta fuente de corriente, ¿ya? Entonces me pide calcular V sub 0, fíjense, ¿cómo hay?
aquí dice, ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 1, que debe ser aquí. A ver, ¿cómo será la ley de Kirchhoff de voltaje? ¿Quién me puede decir aquí qué va a ser igual? Será 10 más J0, ¿no? Como dice 10 voltios, ya se supone que es J0, no tiene nada. 8. ¿Qué corriente circula por 8 ohmios? ¿Quién me puede decir qué corriente circula? I1 menos I1 menos I3. Ahora, ¿qué corriente circula por esta impedancia? Menos J2 que está aquí. I1 menos I2. I1 menos I2, ¿no es cierto? Esa es la malla 1, ya tengo eso. Entonces, aquí tengo que no simplificar, sino que se hayamos I1 más I2 más I3 acompañado de sus constantes, ya sea real o complementaria. Y quedaría así, miren. 10 es igual a 8 más J2 de I1 más J2 de I2 menos 8 y 3 sin J. Aquí tenía la ecuación número 1 al hacer en la malla número 1. ¿Ya? Puedo hacer también en la malla número 2, ¿no es cierto? Haciendo en la malla número 2, fíjense, la corriente I2 es negativa a esta corriente de aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí es más sencillo. No aplico, como se dice ya, voltaje por corriente, porque sé la corriente, ¿no?, que circula por aquí es menos 3J0. Tengo la ecuación número 2. ¿Ya? Ahora voy a ir a la malla número supermalla 3, 4. ¿Cuántas fuentes tengo aquí? Ninguna, 0. Voy por la primera, menos J4. ¿Qué corriente circula por menos J4? I3. Por I3. Entonces aquí está menos J4 por I3. Me voy aquí a 6. ¿Qué corriente circula por 6 ohmios? I4. I4. Ya aquí está 6 por I4. ¿Qué corriente circula por aquí por J5? I2 menos I4. I4 menos I2. Ya I4 menos I2. Y por 8 ohmios, ¿qué corriente circula? I3 menos I1. I3 menos I1. Ahora, ordenando todo esto, ¿cuánto me sale? Ordenando, fíjense, ya multiplico el 8 y 1, sumo aquí, a ver, 8 y 1 menos J5 y 2 más 8J y 3 más 6, 5 y 4. Ya tengo la ecuación número 3. Ya, entonces sigo aquí, otra más, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. ¿Qué corrientes ingresan, qué corrientes salen en este nodo? I3 entra y 4 amperios y sale I4. Ya, I3 y 4 y sale 4. Tengo la ecuación número 4. Entonces ya tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ya puedo resolver, ¿no es cierto? Si ya utilicen su HP, ¿cómo dijo que era su HP que tiene el joven? Hola, hola. ¿Dónde está el HP? HP Prime. HP Prime. ¿Puede resolver este sistema de ecuaciones el HP Prime o es? Sí, puede. Ya, ¿cuánto sale entonces resolviendo ese sistema para obtener las 4 corrientes? Resuélvanlo. Si me salgo, no creo que vuelva a entrar. No necesita salirse, ¿acaso no sabe manejar ventanas en celular o está en computador? No es necesario salirse, ¿no es cierto? ¿No? Que mi celular es medio... Es un J... No sé qué J es, pero es truchita. Ya intenté salirme y me botaron de otras clases. No lo voy a votar yo, ¿no? Pero, o sea, no se salga, no sé, pero sí yo he visto varios cuando están pasando en clase, chatean y eso y están en clase, o sea, no tiene que cerrar el programa, tiene que irse a otra ventana o no sé cómo lo llaman en celulares, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Sí. No me salgo, o sea, ¿Ah? abro la pestaña y automáticamente se me sale. O sea, yo abro pestaña. Apriete el botón círculo, hay un redondito botón círculo, no hay un botón círculo, un botón que tiene una flecha hacia la izquierda y un botón cuadradito. El círculo es simplemente para bajar las pestañas, usted ya sabe, no es para cerrar. ¿Se fue HP Prime? Hola. Hola. ¿Cómo se llama su compañero que maneja HP Prime? Jonathan, creo que se llama ingeniero. Ah, Jonathan. Ah, está aquí, ¿no? Sí, está ahí. Sí, su teléfono es de gama baja
y su ¿Ya? procesador no puede soportar varias ventanas ahí abiertas, por eso es que cierra varias. Es el mismo sistema lo que hace eso. ¿Ya? O sea que está chateando, está viendo YouTube, así, Facebook, eso al mismo tiempo, ¿no? Para tener varias ventanas. No, pero con el Zoom ya lo cierra ya. Con el Zoom. Sí, sí. Ahí vamos a esperar un minuto, ¿ya? Bueno, le voy adelantando entonces, así aplicando fasores, es similar como en corriente continua. Entonces, enseguida vamos a fijar fecha del segundo parcial y acabaríamos el semestre, ¿ya? ¿Ya acabaron algunas materias o todavía? Sí, ya acabamos algunos. Sí, Teoría de campos ya finalizó. teoría de campo, ¿no? Nos aplazó. ¿De dónde había todavía? Solo teoría de campo, ¿Con quién llevan teoría de campo? con el ingeniero Aguilar. Sí. Aguilar, ya. No hay, ¿no? HP Premium, o ¿cómo es? HP, no sé qué. Parece que ya se fue HP Prime. HP Ahorita lo Prime, ¿no? Ahorita lo calculo, Inge. Lo estoy anotando. Está largo. Ay, ay, ay. 4 menos 1 y 3 más y 4. Ya me va a salir. Un rato, chazo. Mientras va calculando su compañero, bueno, nosotros vamos a ir fijando fecha del examen. Ya, a ver, aquí está, fíjense, el calendario. ¿Lo ven mi calendario, no? Sí, sí. Hola. Ingeniero. Sí, se ve. El último día de entrega de notas, ¿cuándo es? El 29, si más no me equivoco. Ya, Sí. 29. Ya no, entonces, ¿cuándo quieren darlo? Fíjense. Recuerden que hay que dar un margen de revisión, ¿no? No podemos dar el 29, ¿no? El 26 podría ser. 26. ¿Están de acuerdo el 26? Sí, sí, sería lo mejor. Ya, 26, entonces anótense ya el segundo parcial y con eso ya sale su nota final. Yo me estoy anotando en mi agenda. 26, viernes, está bien. Entonces, segundo parcial, ¿ya? Bueno, entonces ya fijamos fecha, ahora vamos a ver a su compañero. ¿Cuánto sale resolviendo J Prime o HP, perdón?
Disculpe, ingeniero, ¿revisó los Sí. parciales, el primer parcial? Sí, la semana que viene le voy a dar sus notas. Pucha, son un montón, y este fin de semana voy a dedicar a revisarlos, ¿ya? Pero antes del examen van a saber su nota, ¿eh? Listo, gracias, ingeniero. ¿Hasta cuándo Ya es está. adición y retiro? Ustedes que saben. 12 creo. Hasta el viernes. Hasta el viernes, ¿ya? Ya está, dije. No sé si estará bien. A ver, ¿cuánto sale? La corriente 1, 0,28 menos 3,6 imaginaria. Está muy bien, ¿ya? Y 3, menos 3. Y 3 ¿Ya? menos 1,86 menos 4,42. Y 4, Ya. 2,13 menos 4,42 imaginaria. Ya, bueno, la pregunta decía calcular B0, ¿no? Pero aplicando la ley de Ohm, ¿qué es igual B0? Fíjense, si uno analiza. Corriente por impedancia, ¿no? Corriente es I1 menos I2, son las corrientes que circulan por esto, y la impedancia es menos J2. Entonces ahora aquí otra vez tengo que multiplicar esto de aquí, I1 menos I2, aquí con cálculo, sin cálculo ahora hemos sumado. ¿Y cuánto saldría esto? ¿Ven? Menos 7,2 menos J 6,56 voltios. Entonces hemos calculado B sub 0, obviamente de un circuito de corriente alterna utilizando lo que son los fasores, ¿sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer sobre fasores? Todo claro, Inge. Bueno, entonces todo se repite lo que es en corriente continua, o sea, teoría de Thevenin, teorema de Norton, todo prácticamente como metodología es la misma, simplemente que son con números complejos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos ahí y nos vemos en el examen. ¿Ya? Claro, ingeniero. Sí, sí, es la última.